Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente aquí prosiguiendo con la lectura del libro de Hechos en esta ocasión, este día junio 21 del 26, en el cual pues en algunos lugares o en todas partes creo yo están celebrando el Día del Padre. Felicidades a cada uno y que Dios les bendiga ricamente y prospere es mi deseo. Disfruten con su familia. Vamos a proseguir con la lectura del libro de Hechos, en esta ocasión en el capítulo 14, bajo el título Siempre habrá quien se oponga al Evangelio, pero aunque haya quien se oponga, debemos de cumplir con la misión que Dios ha encomendado. Como creyentes en el Señor Jesucristo, a cada uno se nos es responsabilidad, se nos es un deber hablar de la salvación que Cristo ofrece a la humanidad. Y en el libro de Hechos vemos el ministerio de los apóstoles y la oposición que ellos tuvieron. Hechos capítulo 14 nos dice: Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Así que podemos darnos cuenta que la mayoría de ocasiones los que se oponen al Evangelio o bien vienen siendo aquellos que se conocen como ateos, que no conocen de Dios, y la Biblia en sí los llama necios, diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero también son los religiosos, los que han leído la Escritura y la han adoptado a su propia manera, no sometiéndose a ella. ¿Sí? Así que yo puedo decirles que a través de la Escritura somos instruidos en el camino a la salvación, pero hay que conocerla enteramente, no solamente tomando unos textos para formar una doctrina y en esa fundamentar un creer y aferrarnos a él. Conociendo la Escritura y siendo dirigidos por el Espíritu Santo, podremos nosotros alcanzar la salvación que Cristo ofrece, sin discusiones, sin pleitos, sin iras, sin contiendas, como nos muestra o nos enseña el apóstol Pablo en sus epístolas. En San Juan, capítulo 6, verso 69, nos dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los apóstoles testificando acerca de nuestro Señor Jesucristo, y ellos reconocieron a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Pero note lo que Jesús responde. Jesús le respondió: ¿no os he escogido a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Quiere decir que de dentro de una congregación habrá personas que estarán ahí, pero no creerán en Jesucristo como su Señor y Salvador, ni se someterán a su voluntad constantemente. ¿Sí? También vemos en otra porción, la Escritura nos dice en Lucas 9:52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. A nuestro Señor Jesucristo no le recibieron en una aldea de samaritanos. Así que siempre habrá quien se oponga. Y note, entre los mismos discípulos había uno que era diablo, que se iba a oponer o se oponía al camino de la salvación. Ahora, entre el pueblo, entre los samaritanos, también hubo algunos que se opusieron y no le recibieron. Pero veamos también que aún entre los mismos que andaban con nuestro Señor Jesucristo, no tenían un sentimiento de amor o de compasión por los demás, y esperaban que inmediatamente cayera el juicio de Dios sobre ellos. Sin embargo, Jesús, que conoce los corazones, les amonesta. Y notemos en
Lucas 9:54 nos dice, viendo esto, que no fueron recibidos, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sí? Pero ese no es el propósito de Dios. Recordemos que la Escritura nos dice, y el apóstol Pablo nos amonesta, diciendo que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que todos tengamos la oportunidad de ser salvos. Si no lo hacemos durante el tiempo de nuestra vida o durante la prolongación de nuestra vida, entonces daremos cuenta delante de Dios y seremos desaprobados si no hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Así que sepa que siempre habrá quien se oponga al Evangelio. Y prosiguiendo con la lectura en Hechos 14:13 nos dice, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo. Note, esta oposición retrasa la labor, la encomienda. Se tomó mucho más tiempo para predicar el Evangelio a causa de la oposición. Se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Sí? Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Note, los disturbios, la oposición, siempre traerá persecución al Evangelio o a los predicadores del Evangelio. ¿Sí? No estamos exentos. Recuerde que también el apóstol Pablo nos amonesta diciendo, porque a vosotros es concedido con Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y así a los discípulos procuraron apedrearlos. No obstante, nuestro Señor Jesucristo, conociendo lo que sobrevendría, advierte a sus seguidores y les dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¿Sí? Dios a su tiempo demandará la sangre de los suyos de mano de aquellos que los afrentaron, de mano de aquellos que los ejecutaron, que no quisieron creer al Evangelio. ¿Sí? Ahora, no importa la oposición, cumplamos con la misión. Jesucristo dijo en Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Sí, es necesario que haya tropiezos, que haya persecución, que haya estorbos al Evangelio, para que sean purificadas nuestras almas, para que nuestra alma sea fundamentada en Jesucristo como Señor y Salvador, hasta el día de nuestra muerte. Pero también dice el Señor, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos, hay de aquel que se deje usar por el adversario para poner tropiezo a su prójimo. Hay de aquel que ignorando las Escrituras estorbe a la salvación que Jesucristo ofrece a todos los hombres. Dice el Señor, hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Sí? Ya está establecido, por así decirlo, el juicio o la clase de castigo que se recibirá a aquel que ponga tropiezo al Evangelio y a aquel que estorbe el creer a otros en nuestro Señor Jesucristo. Prosiguiendo la lectura, Hechos 14:6 nos dice, habiéndolo sabido que iban a ser apedreados o perseguidos, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y ahí
predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Así que se llevó a cabo un milagro por la mano de Dios y por mano de los apóstoles. Ahora, notemos que cuando la ignorancia reina, surge una actitud errónea. ¿Sí? Y puedo decirles, no idolatricemos al hombre. Porque cuando ignoramos las Escrituras, siempre surgirá una actitud errónea. Y eso fue lo que pasó cuando el pueblo miró este milagro que se hizo por mano de los apóstoles. Dice Hechos 14:11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Sí? Al mirar este milagro, consideraron a Pablo y a Bernabé como dioses. ¿Sí? Y a Bernabé le llamaban Júpiter, que era el dios de ese pueblo, de ese lugar en Licaonia donde estaban predicando los apóstoles. Para ellos Júpiter era el dios. Y a Pablo llamaron Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, el sacerdote ahí en el pueblo de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la multitud quería ofrecer sacrificios a Dios. ¿Sí? Veamos qué fácilmente la ignorancia lleva a idolatrizar al hombre. ¿Sí? Y pueda que haya ídolos entre nosotros también, de la misma manera, porque el pueblo al presente tiene ídolos tanto en la farándula o en muchas otras cosas, en los deportes, pero estos son estorbos también para la salvación. ¿Sí? Porque idolatrizando al hombre, condenamos nuestra alma, en lugar de adorar a Dios y darle la gloria a Él por las obras que había hecho, que estaban siendo manifestadas. Quisieron adorar al hombre. ¿Sí? Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Y a quién estaban adorando? A ciertas deidades que se han manifestado o que se manifiestan aún hasta el presente. ¿Sí? Muchas clases de deidades, y nos hace mención la Escritura que conforme al número de los pueblos, o conforme a la cantidad de los pueblos que existen en la tierra, así está la cantidad de deidades que hay entre los pueblos. Y lamentablemente usted podrá saber qué deidad en cada pueblo del pueblo al que pertenece venera a su pueblo. ¿Sí? Esas son deidades que estorbarán el camino a la salvación. Así que estos se opusieron a que se les brindara o rindiera tributo. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Sí? Y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Ciertamente, Dios no se ha olvidado de la humanidad y suple sus necesidades, pero los ha dejado andar en sus propios caminos.
Ahora, veamos nosotros que la amonestación de Dios sigue llegando al ser humano. Y a través de los profetas, en Ageo 1:7 nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditemos a dónde nos conducimos en lo que hacemos, en lo que profesamos, en lo que vivimos. En eso nos exhorta el Señor a meditar. ¿Y por qué razón? En el libro de Proverbios 16:12 nos dice: porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son camino de muerte. En el libro de Proverbios 16 nos dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esto nos da a entender que no todos los caminos conducen a Dios, como se dice en algunos lugares. No, hay caminos que nos conducen a la muerte. Y la Escritura nos enseña, hablando acerca de Dios, que Jesucristo es el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesucristo es el único camino. Enfoquémonos o endilguemos a Él nuestros pasos. Enfoquémonos en ese camino a la salvación. Si bien Dios nos ha dejado andar en sus propios caminos, pero nos exhorta a meditar en qué caminamos, qué hacemos, cómo vivimos, ¿sí? Y que consideremos que hay caminos que conducen a la muerte. ¿Por cuál camino andamos? En Jeremías nos exhorta diciendo a 26:13: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Ciertamente, palabra de juicio salió de la boca de Dios el día en que estemos a su presencia, si no anduvimos en sus caminos. Y como dice la Escritura, en aquel día Dios separará las ovejas de los cabritos. Dios separará la paja del trigo, ¿sí? Y ciertamente quemará la paja. De igual manera, así a los que no anduvieron en los caminos de Dios les sucederá. Ahora, notemos, Dios, Hebreos 1:1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo nos purificó con su sacrificio, ¿sí? Y se sentó a la diestra de Dios y está ahí intercediendo por nosotros, ¿sí? Así que veamos pues que es Cristo quien nos conduce al Padre, ¿sí? En Mateo, ese Cristo, ese Jesús que obró milagros en medio de Jerusalén, que amonestó y que enseñó a sus discípulos, Él nos amonesta. Y son los caminos que también a través de los profetas nos exhorta a mejorar. Jesús dice, Mateo 5:44, pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Que hace salir su sol sobre malos y buenos y hacer llover sobre justos e injustos. ¿Qué es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo? Lo que siempre ha dicho, que perdonemos nuestras ofensas, o que nos perdonemos las ofensas unos a otros, que nos perdonemos entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco podremos recibir el perdón de nuestro Padre Celestial. Y el Señor nos exhorta a que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que
hagamos bien a los que os aborrecen y que oremos por los que os ultrajan y os persiguen. Ciertamente, fue ejemplo que también nos dieron los apóstoles durante su ministerio. Prosiguiendo pues con la lectura, Hechos 14:17 nos dice: si bien Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia en el cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, aunque dejó a los pueblos andar en sus caminos, en sus propios caminos, en su propia manera de pensar, no se dejó sin testimonio. Dios siguió proveyendo para nuestras necesidades físicas, para nuestras necesidades en la existencia, para la existencia, ¿sí? Dándonos el sustento. Y diciendo estas cosas, los apóstoles difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Sí? Dieron testimonio de Dios y evitaron que se les reconociera a ellos como dioses, como al principio creyeron. Con todo, en este pueblo, habiendo dado testimonio de Dios, los religiosos, los judíos, vinieron a este lugar, continuando con la persecución. ¿Sí? En Hechos 14:19 dice: entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así que, pese a los milagros y a las maravillas, así como el evitar de ser honrados o venerados, los religiosos no pudieron reconocer la gracia de Dios manifestada a favor de los hijos de los hombres. ¿Sí? Y procuraron de todas formas estorbar que estos que habían creído alcanzasen la salvación. ¿Sí? Que únicamente a través del Hijo puede ser alcanzado. Siempre habrá quien estorbe al Evangelio, pero nuestro Señor Jesucristo nos exhorta: creed al Evangelio. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. No porque tenga o nos persigan, tengamos miedo a perseverar en lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda. Dice la Escritura: arrastraron a Pablo, lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad, pero los discípulos, rodeándolo, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Dios le devolvió la vida a Pablo, o lo levantó, alguien podrá decir, del desmayo que sufrió, pero yo puedo decirles que Dios le preservó la vida a Pablo porque aún le faltaba mucho camino por recorrer. Dios le había dicho que había de ir a testificar delante de reyes, y ciertamente fue a testificar hasta Roma todavía después de estas cosas, tal como Dios se lo había prometido a Pablo. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, lugares de donde habían salido, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Note qué importante. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No obstante, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Aquellos que son valientes en perseverar en el Evangelio. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, para que éstos prosiguieran en la enseñanza y la administración de la palabra en los lugares donde habían predicado, o en las iglesias donde habían predicado. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía,
desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Fueron, y recordemos, a estos dos, a Pablo y Bernabé, los escogió el Espíritu Santo y los envió a predicar a estos lugares. Ahora regresan habiendo cumplido esta misión, y es lo que estamos leyendo aquí. De ahí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Cumplieron la misión que Dios les había encomendado, y así podemos decir nosotros, debemos de cumplir la misión que Dios nos encomienda. La Escritura nos dice, creí, por tanto hablé. Y en otras porciones la Escritura nos dice, el que oiga, diga, ve. Así que si usted ha oído del Evangelio y ha creído de corazón que Jesucristo es el único Señor y Salvador de nuestras almas, proclámelo, que el Señor le recompensará en aquel tiempo por la obra que haga, dando testimonio de la salvación que Dios le ha concedido. Hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente.